Era una noche tranquila en Jerusalén. Las calles, generalmente llenas de actividad durante el día, estaban ahora envueltas en la oscuridad y el silencio, interrumpidos solo por el susurro del viento entre las casas de piedra. Las estrellas brillaban débilmente sobre la ciudad sagrada, mientras las antorchas solitarias titilaban en las esquinas, proyectando sombras danzantes en las paredes. En medio de esa quietud, una figura envuelta en una capa oscura avanzaba con paso decidido. Su nombre era Nicodemo, un fariseo, miembro del Sanedrín, el alto consejo de los judíos. A pesar de su prestigio y su vasta sabiduría en las leyes de Moisés, algo perturbaba su espíritu. Desde hacía días, no podía apartar de su mente las palabras y los milagros de un hombre llamado Jesús de Nazaret, un maestro que hablaba con una autoridad que Nicodemo nunca había visto en otro. Los rumores sobre él se extendían por toda la ciudad, y muchos creían que era un profeta enviado por Dios. Otros, más osados, lo llamaban el Mesías. Nicodemo, movido por una curiosidad incontrolable y una profunda inquietud espiritual, había decidido encontrarse con Jesús. Pero no podía hacerlo abiertamente. Como miembro del Sanedrín, reunirse con un hombre tan polémico podría poner en riesgo su reputación. Así que eligió la noche, cuando la ciudad dormía, para acercarse a Jesús en secreto. Mientras caminaba por las estrechas calles, su mente estaba llena de preguntas. ¿Era Jesús realmente quien decía ser? ¿Cómo podía hacer tantos milagros? Y lo más importante, ¿qué significaba su enseñanza sobre el reino de Dios? Cada paso que daba lo acercaba más a las respuestas que anhelaba, pero también aumentaba su ansiedad. A lo lejos, entre la penumbra, Nicodemo divisó una pequeña casa humilde donde Jesús estaba alojado. La luz tenue que escapaba por una rendija de la puerta parecía invitarlo a entrar. Nicodemo se detuvo unos instantes, respirando hondo, y finalmente golpeó la puerta con suavidad, esperando ser recibido por el hombre que podría cambiar su vida para siempre. La puerta se abrió despacio, revelando el rostro sereno de Jesús. A pesar de la hora tardía, parecía no haber sorpresa en sus ojos, como si ya supiera que Nicodemo vendría. Con una sonrisa tranquila, hizo un gesto invitándolo a entrar. El fariseo, aún envuelto en su capa, cruzó el umbral con pasos cautelosos, sintiendo como el silencio de la noche quedaba atrás, sustituido por una sensación de calma casi sobrenatural que llenaba la estancia. El interior de la casa era modesto, iluminado solo por una lámpara de aceite colocada sobre una mesa de madera gastada. La simplicidad del lugar contrastaba con el lujo y la grandeza de las casas que Nicodemo solía frecuentar. Pero aquí, en esta humildad, sentía una presencia que superaba cualquier palacio terrenal. Jesús le señaló un asiento junto a la mesa, y Nicodemo se sentó, con las manos unidas sobre su regazo, intentando contener la emoción que bullía en su interior. El silencio inicial no resultaba incómodo. Al contrario, parecía estar cargado de significado. Finalmente, Nicodemo, incapaz de contener más su respeto y admiración, fue el primero en hablar. «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él». Sus palabras eran sinceras. A pesar de su estatus, Nicodemo se inclinaba ante la autoridad de Jesús, reconociendo que lo que había visto y oído no podía ser obra de un simple hombre. En su posición como fariseo, había escuchado a muchos maestros a lo largo de su vida, pero ninguno como este. Jesús lo miraba en silencio, con una serenidad que casi desarmaba a Nicodemo. No había ninguna traza de vanidad en su rostro, solo una calma inquebrantable que dejaba entrever un conocimiento profundo, una conexión directa con lo divino. Pero Jesús no respondió con halagos ni confirmó su propia grandeza. En lugar de eso, su respuesta fue inesperada y, para Nicodemo, desconcertante. De cierto te digo, comenzó Jesús, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo parpadeó, confundido. Las palabras de Jesús no parecían tener sentido para alguien de su formación. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo era posible? Las preguntas comenzaron a agolparse en su mente, y con genuina curiosidad, se inclinó un poco hacia adelante, intentando desentrañar el misterio que Jesús acababa de presentar ante él. Nicodemo se quedó mirando a Jesús con el ceño fruncido, tratando de descifrar lo que acababa de escuchar. Nacer de nuevo. Las palabras resonaban en su mente, pero cuanto más las repetía, más incomprensibles parecían. A pesar de su vasta formación en las Escrituras y la ley, no había encontrado nunca algo así. Incapaz de contener su perplejidad, Nicodemo habló, rompiendo el silencio.
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó, tratando de dar sentido a lo que parecía una paradoja. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La pregunta, aunque lógica desde un punto de vista humano, mostraba la brecha entre lo que Nicodemo comprendía como maestro de la ley y lo que Jesús le estaba revelando. Para Nicodemo, todo lo que conocía giraba en torno a cumplir los preceptos de la ley y a la tradición. La salvación, tal como él la entendía, estaba intrínsecamente ligada al comportamiento y la obediencia a las normas. Pero lo que Jesús le estaba sugiriendo sonaba mucho más profundo y radical, algo que no podía reducirse a un simple cumplimiento externo. Jesús lo miró con una expresión de paciencia, sabiendo que la confusión de Nicodemo no era rara. Como tantos otros, Nicodemo estaba atrapado en una visión limitada, una visión terrenal que no podía abarcar los misterios del reino de Dios. Con una voz suave, pero llena de autoridad, Jesús prosiguió. De cierto te digo, repitió, como si quisiera asegurar que Nicodemo prestara atención, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo se quedó inmóvil, como si el peso de las palabras de Jesús lo hubiera dejado sin capacidad de reaccionar de inmediato. Jesús estaba hablando de dos tipos de nacimiento, uno físico, que cada ser humano experimentaba, y otro espiritual, algo completamente diferente y esencial para entrar en el reino de Dios. La perspectiva de Nicodemo se tambaleaba. La confusión inicial comenzaba a ceder ante una revelación mucho más profunda. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, añadió Jesús, percibiendo el asombro en el rostro de su interlocutor. Nicodemo, aún en estado de reflexión, sintió que cada palabra de Jesús traía consigo una profundidad que lo abrumaba. Algo más grande estaba siendo revelado. El ambiente en la pequeña habitación se había cargado de una intensidad silenciosa. Las palabras de Jesús flotaban en el aire, penetrando profundamente en la mente de Nicodemo. Pero a pesar de su deseo de comprender, algo dentro de él seguía resistiéndose. ¿Cómo podía un hombre nacer del Espíritu? Era un concepto que escapaba a toda lógica humana, algo que no se encontraba en los textos ni en las enseñanzas que había estudiado durante años. Jesús, al percibir el conflicto interno de Nicodemo, decidió ofrecerle una metáfora que pudiera ayudarle a ver más allá de lo físico. Con la misma serenidad con la que había hablado hasta entonces, continuó. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo escuchó atentamente. Jesús comparaba el nacimiento espiritual con el viento, algo invisible pero poderoso, cuyos efectos podían sentirse aunque no se viera su origen. Era una imagen sencilla pero reveladora. Al igual que el viento, el Espíritu Santo actuaba de forma misteriosa e impredecible. No se trataba de algo que pudieras controlar o entender completamente. Más bien, era algo que debía aceptarse con humildad y fe. El fariseo sintió un pequeño atisbo de comprensión, pero todavía le costaba abrazar plenamente lo que Jesús le estaba revelando. Las enseñanzas que había defendido toda su vida se centraban en lo tangible, en lo que podía verse y tocarse, en lo que podía cumplirse con obras. Ahora, este maestro le hablaba de una transformación invisible, un renacer interior que no dependía de su estatus o de su obediencia a la ley. ¿Cómo puede hacerse esto?, preguntó finalmente Nicodemo, con un tono que revelaba tanto su desconcierto como su deseo genuino de aprender. Jesús lo miró con una mezcla de sorpresa y compasión. Aquel hombre, que era considerado uno de los más grandes maestros de Israel, no comprendía los fundamentos espirituales más básicos. No porque fuera ignorante, sino porque, como muchos otros, había estado limitado por su propio conocimiento. Con una leve inclinación de la cabeza, Jesús respondió: ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? Era una pregunta que ponía en evidencia la limitación de los conocimientos de Nicodemo. A pesar de toda su erudición, había verdades que aún no había comprendido. Jesús no lo decía para humillarlo, sino para mostrarle que el reino de Dios no se trataba de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia espiritual profunda. Jesús hizo una pausa, permitiendo que las palabras calaran en Nicodemo, antes de continuar con una revelación aún más profunda. De cierto te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las palabras de Jesús eran un desafío para Nicodemo,
una invitación a abandonar su enfoque puramente terrenal y abrirse a las realidades espirituales. No se trataba solo de comprender con la mente, sino de abrir el corazón y el alma a la transformación que solo el Espíritu podía traer. Jesús hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran en el corazón de Nicodemo. El fariseo, aunque todavía sumido en la confusión, comenzaba a darse cuenta de que estaba ante algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Había llegado buscando respuestas a preguntas sobre el reino de Dios, pero lo que estaba recibiendo era una revelación mucho más profunda. La calma en el rostro de Jesús contrastaba con el torbellino de pensamientos que llenaban la mente de Nicodemo. El maestro sabía que había llegado el momento de desvelar el núcleo de su mensaje, la razón última de su presencia en el mundo. Sus ojos se suavizaron mientras inclinaba un poco la cabeza hacia Nicodemo, hablándole con una mezcla de amor y solemnidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, comenzó Jesús, enunciando cada palabra con claridad, como si quisiera que su interlocutor las comprendiera en toda su profundidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El corazón de Nicodemo dio un vuelco. Dios, entregando a su propio Hijo, Jesús, con una sencillez asombrosa, acababa de desvelar el propósito divino detrás de todo lo que había estado haciendo. No se trataba solo de señales o enseñanzas sobre la ley. Se trataba del acto más grande de amor que el mundo jamás había visto. La entrega del Hijo de Dios para la salvación de la humanidad. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, continuó Jesús, haciendo hincapié en que su misión no era de juicio, sino de redención. Nicodemo respiró profundamente. Las palabras de Jesús eran revolucionarias. En la tradición que él conocía, la salvación se obtenía a través del cumplimiento de la ley. Pero aquí Jesús le estaba revelando algo totalmente nuevo. La fe en el Hijo de Dios, la creencia en ese acto de amor supremo, era lo que traía vida eterna. Nicodemo sintió que las estructuras que habían sostenido su vida entera comenzaban a desmoronarse, dejando espacio para esta nueva y abrumadora verdad. Jesús prosiguió, ahora tocando un tema que resonaba profundamente en la situación misma en la que Nicodemo se encontraba. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El fariseo escuchaba en silencio, sintiendo como cada palabra iba traspasando las barreras de su entendimiento. Jesús continuó, usando una imagen que parecía hablar directamente de la misma oscuridad que había traído a Nicodemo a visitarlo en secreto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Nicodemo, aún envuelto en las sombras de la noche, comprendió que la luz de la que hablaba Jesús era él mismo. Aunque había venido en la oscuridad, sentía que ahora, por primera vez en su vida, estaba comenzando a ver con claridad. El silencio que siguió a las palabras de Jesús era casi palpable. La pequeña habitación se había transformado en un lugar de profunda reflexión para Nicodemo. Sus pensamientos se arremolinaban, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Por primera vez en su vida, el fariseo no encontraba una respuesta clara en su vasto conocimiento de las Escrituras. Lo que Jesús le había revelado desafiaba todo lo que hasta ahora había considerado fundamental. Por un lado, estaba la ley que había seguido y enseñado durante años, la estructura sobre la cual se basaba toda su vida. Por otro lado, se encontraba esta nueva enseñanza, tan radical y a la vez tan poderosa, que desafiaba no solo su intelecto, sino también su corazón. ¿Cómo podía aceptar que todo dependía no de su conocimiento, sino de la fe en el Hijo de Dios? ¿Cómo podía entender que lo que más importaba no era lo que hacía, sino en quien creía? El dilema que enfrentaba no era solo intelectual, sino profundamente personal. Las palabras de Jesús sobre la luz y las tinieblas resonaban en su mente. Había venido a Jesús en la oscuridad, movido por el temor de ser visto, pero ahora se daba cuenta de que su vida entera había sido una lucha por mantener esa luz alejada. No porque él hubiera hecho mal, pero porque, al igual que muchos, había crecido confiando en el cumplimiento de normas externas más que en una relación viva y transformadora con Dios. Nicodemo no pudo hablar. Permaneció en silencio, mirando a Jesús, quien lo observaba con comprensión, pero sin juicio. La pregunta no era simplemente teológica, sino existencial. Jesús lo había desafiado a enfrentarse a la verdad de su propia condición espiritual, a reconocer que,
Sin importar cuán profundo fuera su conocimiento, necesitaba nacer de nuevo. En ese momento, Nicodemo sintió que la decisión más importante de su vida estaba ante él. Y aunque no estaba preparado para responder en voz alta, algo en su interior había comenzado a cambiar. Aquel encuentro lo había transformado de maneras que aún no alcanzaba a entender. El aire nocturno seguía impregnado de una calma solemne mientras Nicodemo, aún en la penumbra, meditaba sobre las palabras de Jesús. Cada una de sus enseñanzas había dejado una marca profunda en su corazón, desafiando todo lo que él había creído saber acerca de la ley y del reino de Dios. La mención del nuevo nacimiento, del Espíritu y del amor incondicional de Dios le habían abierto una nueva dimensión de fe. Aunque seguía luchando por comprender plenamente, Nicodemo empezaba a intuir que este encuentro no solo transformaría su vida, sino que también cambiaba el curso de su entendimiento espiritual. Jesús le había revelado una verdad universal. No era suficiente conocer la ley o cumplir con los mandatos religiosos, sino que se requería una transformación interna, un nuevo nacimiento que solo podía venir a través de la fe en el Hijo de Dios. Mientras Nicodemo se alejaba en silencio, no podía evitar reflexionar sobre el significado de las palabras de Jesús que resonaban profundamente en su alma. Aquel encuentro no terminaría en esa noche. Lo que Jesús había plantado en el corazón de Nicodemo seguiría creciendo, como la semilla de una fe que cambiaría su vida para siempre. Mientras la figura de Nicodemo se desvanecía en las sombras de Jerusalén, una lucha interna se desataba en su mente. Las palabras de Jesús, como ecos profundos, no dejaban de resonar. Aquel rabino, tan diferente de los maestros que conocía, le había revelado una verdad que no podía ignorar. La verdadera salvación no radicaba en la observancia estricta de la ley, sino en una transformación que solo el Espíritu podía obrar. A lo largo de los días siguientes, Nicodemo continuó reflexionando sobre el misterio del nuevo nacimiento. Sabía que se encontraba ante una encrucijada. Lo que Jesús le había ofrecido iba más allá de cualquier conocimiento que hubiera adquirido en su vida. ¿Cómo aceptar una verdad que desafiaba su entendimiento y al mismo tiempo llenaba el vacío espiritual que había sentido por tanto tiempo? El mensaje de Jesús, aunque dirigido personalmente a Nicodemo, resonaba como una llamada para toda la humanidad. La fe, humildad y apertura espiritual eran las llaves para entrar en el reino de Dios. Para Nicodemo, como para todos los que buscan la verdad, el desafío era dejar atrás el orgullo y abrazar la luz de Jesús, aceptando la invitación al nuevo nacimiento. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.